Voy a salir en 2 semanas, le dije en voz baja. Javier me miró fijo. Y yo seguiré aquí, pero si crees que esto fue solo para matar el tiempo, mejor no vuelvas. No respondí, pero cuando sus dedos rozaron los míos supe que lo esperaría, aunque me costara toda la vida. El portón de la prisión de Soto del Real se cerró a mi espalda con un estruendo que retumbó en el pecho. No era solo el ruido de un mecanismo de hierro, era el sonido exacto de una vida que quedaba fuera. Hasta hacía 3 meses, mi mundo eran las juntas en rascacielos de Madrid, las llamadas urgentes de clientes y los informes que decidían el futuro de empresas enteras. Ahora, mi única agenda consistía en adaptarme a un lugar donde cualquier paso en falso podía costarte mucho más que un contrato perdido. Me llamo Luis Herrera y fui director financiero de una de las firmas de inversión más influyentes de la capital. Fui es la palabra clave. Todo se derrumbó en cuestión de semanas. Una auditoría interna detectó movimientos sospechosos en cuentas bajo mi supervisión. Las cantidades eran tan precisas y las transferencias tan perfectamente justificadas que por un instante yo mismo dudé de mi inocencia. Pero luego lo entendí. Alguien había diseñado una trampa milimétrica para señalarme. Los culpables eran 2 socios con los que llevaba más de una década trabajando. Lo descubrí demasiado tarde. No solo movieron el dinero, se aseguraron de que quedara mi nombre en cada rastro. Testigos sobornados, documentos falsificados y una presión mediática que destrozó cualquier posibilidad de defensa. El juicio fue un trámite. La fiscalía habló de delito grave contra la confianza pública. El juez dictó 7 años de prisión. Mi esposa, Teresa, no esperó al veredicto. Un mes antes ya había vaciado nuestras cuentas conjuntas y trasladado sus cosas al piso de otro hombre, uno de mis colegas. El mensaje era claro. La condena no había empezado en el momento del arresto, sino mucho antes, y la cárcel solo sería el capítulo más evidente. El traslado a Soto del Real fue rápido y sin espacio para asimilar nada. 2 funcionarios me llevaron por un pasillo largo, señalando con gestos dónde debía girar. El aire olía a humedad y lejía. A mi alrededor, rostros que no conocía, me seguían con una mezcla de curiosidad y cálculo. En este sitio no eres un nombre, eres un número, y una primera impresión que otros decidirán si respetar o destrozar. El primer día no hubo bienvenida, solo órdenes cortas y un protocolo frío. Revisión, asignación de celda, entrega del colchón. Me tocó compartir espacio con un interno al que apenas saludé. No hizo falta más para entender que aquí las relaciones se construyen despacio, y que cualquier confianza precipitada es un riesgo. La rutina empezó antes de que saliera el sol. Un silbato, pasos acelerados, la obligación de estar en pie en segundos, el ruido constante de puertas y llaves, los grupos que se formaban sin que nadie lo ordenara, las conversaciones en voz baja que se cortaban si pasabas demasiado cerca. Cada detalle era una advertencia. Mi primera salida al patio fue una lección de política no escrita. Los veteranos ocupaban siempre los mismos bancos. Cerca de las rejas, un grupo intercambiaba objetos con discreción. Otros entrenaban en las barras, no tanto para ejercitarse como para marcar territorio. Yo opté por caminar solo, fingiendo que observaba el cielo. No tardé en notar que me seguían. 3 hombres se acercaban desde distintos puntos, coordinados como si llevaran días ensayando. El que iba delante sonreía sin calidez. «El nuevo», dijo, y el tono hizo que las palabras sonaran como una sentencia. Preguntó si iba a colaborar para tener una estancia tranquila. No era una invitación, era una cuota de protección que no podía pagar ni quería aceptar. Intenté mantenerme firme, pero uno de ellos dio un paso más y su sombra me cubrió por completo. La tensión era un hilo a punto de romperse cuando una voz detrás interrumpió. «¿Pasa algo aquí?» Giré la cabeza y vi a un hombre observándonos con calma. Su presencia hizo que el líder del grupo bajara el tono. «Nada, Javier, solo hablando con el nuevo», respondió. Javier se colocó a mi lado sin brusquedad, pero con la seguridad de quien sabe que no necesita alzar la voz para hacerse respetar. «Pues ya he escuchado lo suficiente», dijo, y con eso bastó para que los otros se apartaran. No agradecí en voz alta. En este lugar, mostrar deuda podía ser interpretado como debilidad, pero mientras volvía a caminar, sabía que ese hombre acababa de evitar que mi primer día terminara mucho peor.
y aunque aún no lo entendía, también había abierto una puerta que cambiaría por completo mi vida entre estos muros. La segunda vez que vi a Javier fue en la fila del comedor. Yo me mantenía al final, intentando pasar desapercibido, pero él se acercó sin pedir permiso. «Aquí siempre sirven menos a los últimos», dijo, adelantándome unos puestos con un gesto para que lo siguiera. No era amabilidad gratuita. En prisión, cada gesto tenía un propósito, y él lo dejó claro al sentarnos en una mesa apartada. «Aquí la gente te mide por cómo reaccionas los primeros días. Si pareces fácil de empujar, no te dejarán en paz». Le pregunté por qué se había metido la tarde anterior. Respondió encogiéndose de hombros. «No me gustan las cazas fáciles». No dijo más, pero algo en su tono indicaba que no era simple altruismo. Quería enseñarme algo, y yo debía decidir si aceptaba o no. Durante las semanas siguientes, Javier apareció en momentos clave. En el patio me señaló los lugares que debía evitar, no porque fueran peligrosos en sí, sino porque pertenecían a alguien. En el taller me explicó quién controlaba las herramientas y por qué pedir prestado sin autorización era una sentencia. En la fila de llamadas me advirtió sobre el sistema de favores. Todo se paga, aunque sea con algo que todavía no sabes que tienes. Hablaba poco, pero cada palabra era una instrucción de supervivencia. Yo escuchaba. No tenía otra opción. La cárcel no perdona la ignorancia, y él parecía conocer todas las reglas invisibles. Una tarde, mientras trabajábamos en el taller, me pidió que le pasara una pieza de madera. Con manos rápidas y firmes, empezó a tallarla con una cuchilla pequeña. No era un objeto cualquiera, lo hacía con cuidado, concentrado, como si cada corte tuviera un significado. «¿Un hobby?», pregunté. «Un ancla», respondió sin levantar la vista. «Aquí es fácil perderse. Necesitas algo que te recuerde quién eres». Guardó la pieza sin mostrarme el resultado. No insistí. En este lugar, respetar el silencio ajeno era otra forma de ganar respeto. El incidente que confirmó su papel como mi protector ocurrió una semana después. 2 internos discutían cerca del gimnasio improvisado. Las voces subieron de tono, y uno de ellos, un tipo corpulento, empujó al otro contra una pared. La tensión se extendió como fuego. Algunos se acercaban, no para separar, sino para ver sangre. Uno de los espectadores me empujó al pasar. Quizás por accidente, quizás no. Tropecé y quedé en el centro del círculo, justo entre los 2 hombres que ya se gritaban amenazas. Por un segundo, sentí que el aire se congelaba. No sabía cómo salir de allí sin convertirme en objetivo. Javier apareció desde un lateral. No gritó, no empujó, solo se colocó entre ellos, levantando una mano. «No vale la pena», dijo, mirándolos a ambos con calma. «Si queréis problemas, buscadlos lejos de aquí». No era una súplica, era una advertencia disfrazada de consejo. El corpulento soltó un bufido y se apartó. El otro aprovechó para desaparecer. El círculo se disolvió. Cuando me acerqué para agradecerle, negó con la cabeza. «No te ayudé a ti, ayudé al equilibrio. Si te metes en algo así sin querer, la gente empieza a pensar que eres parte del problema. Y eso, aquí, es casi una condena aparte». Ese día entendí que Javier no era un salvador improvisado, sino alguien que gestionaba tensiones con precisión. No buscaba pelea, pero sabía cómo pararla antes de que estallara, y esa habilidad le daba un respeto que pocos tenían. Por la noche, en nuestras celdas contiguas, hablamos en voz baja para que el resto no oyera. «¿Por qué sigues aquí?», pregunté. «Defendí a alguien». El juez no lo vio igual. No entró en detalles, y yo no presioné. La forma en que lo dijo bastaba para entender que no era un tema cerrado. Con el tiempo, empezamos a intercambiar historias fragmentadas. Yo le conté cómo mis socios me tendieron la trampa, cómo mi esposa me dejó antes de que cayera la sentencia. Él me escuchaba sin interrumpir, como si procesara cada palabra para usarla más adelante. No me ofrecía consuelo barato, me daba observaciones prácticas. «Aquí no importa quién eras fuera, la gente te juzga por cómo te mueves ahora». Ese era su código, adaptarte o convertirte en presa, y si yo quería sobrevivir, debía aprenderlo. La primera lección práctica llegó un día en el comedor. Un interno intentó quitarme parte de la comida con una broma sobre la dieta de los banqueros. En otro momento me habría quedado callado, pero recordé las palabras de Javier. «No muestres que eres fácil de mover».
Levanté la bandeja y la coloqué fuera de su alcance. «Busca en otra mesa», dije, sin alzar la voz. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente para que entendieran que no cedería tan fácilmente. El hombre sonrió con sorna y se fue. Al sentarme, vi a Javier al otro lado del comedor, observándome. Asintió apenas, como quien reconoce un primer paso en la dirección correcta. No éramos amigos en el sentido tradicional. No había bromas ni confidencias exageradas, pero empezaba a confiar en que, mientras él estuviera cerca, yo tendría una oportunidad real de salir de este lugar intacto. Lo que aún no sabía era que esa protección acabaría costándonos más de lo que imaginábamos. El vínculo con Javier empezó a formarse en los huecos que dejaba la rutina. No era algo pactado, simplemente ocurría. Entre la última campanada del día y el cierre definitivo de las celdas, había unos minutos en los que los internos podían intercambiar palabras a través de las rejas. Ahí, cuando el ruido bajaba y la vigilancia se relajaba, aparecían las conversaciones que de otro modo nunca tendrían lugar. Al principio, eran frases sueltas, comentarios sobre el trabajo en el taller, advertencias sobre quién estaba moviendo mercancía y quién estaba en la mira de los guardias. Pero con el tiempo, esas frases se alargaron. Una noche me contó que tenía una hermana menor, Clara, a la que no veía desde hacía años. No dio detalles, solo dijo que ella le escribía cada mes y que sus cartas eran la única cosa que no dejo que nadie toque. Yo, sin saber muy bien por qué, le hablé de mi padre, un hombre distante que nunca aprobó mis decisiones, y de cómo ese rechazo silencioso había marcado cada paso que di. Javier no comentó nada, pero escuchó hasta el final. Aquí, que alguien escuche ya, es un gesto de peso. La primera muestra clara de que nuestra relación había pasado a otro nivel llegó tras un incidente en el patio. Dos internos discutieron por un cambio en la asignación del trabajo en la cocina. Las voces subieron y los empujones empezaron. No me di cuenta de que estaba demasiado cerca hasta que uno de ellos me empujó sin querer. En otro momento habría retrocedido y me habría marchado, pero recordé lo que Javier siempre repetía. Retroceder no siempre significa evitar problemas, a veces los atrae. Me mantuve en mi sitio, sin buscar pelea, pero sin ceder el espacio. El que me había empujado me miró con desdén, como evaluando si valía la pena seguir. Entonces apareció Javier, colocándose a mi lado. No dijo nada, pero su sola presencia bastó para que el tipo se girara y se alejara. Al pasar, me susurró. «Así es como se gana un respiro aquí. Esa noche hablamos más de lo habitual». «No me has contado por qué te ayudaste de mí aquel primer día», le dije. «Porque vi que estabas solo y que no entendías las reglas», respondió. «Aquí nadie sobrevive solo, por muy fuerte que crea que es». Hubo un silencio. Yo lo rompí preguntando por qué estaba realmente allí. Esta vez, sí contestó. Defendí a mi hermana de alguien que pensó que podía hacer lo que quisiera con ella. Hubo una pelea. El otro acabó en el hospital y yo, aquí. No hizo falta que añadiera más. La forma en que lo dijo no sonaba a justificación, sino a hecho consumado. Después de esa noche, las conversaciones se hicieron más personales. Yo le conté cómo mis socios habían planeado mi caída con meses de antelación. Él me escuchó en silencio, y al final solo dijo: «Te quitaron más que tu libertad, te quitaron tu versión de ti mismo». No lo había pensado así, pero tenía razón. Un día, mientras cortábamos piezas en el taller, uno de los encargados se acercó con una caja. Dentro había herramientas pequeñas y bloques de madera. Javier cogió uno y empezó a trabajar. Sus manos firmes, movimientos precisos. Me pidió que lo intentara. El primer corte fue torpe, y él corrigió mi agarre. «Esto no es solo cortar, es aprender a enfocar tu mente en algo que controlas». Esa frase se me quedó grabada. Durante semanas trabajé en pequeñas figuras, no por el resultado, sino porque cada vez que lo hacía, sentía que el ruido de la cárcel se apagaba un poco. La confianza también se notaba fuera del taller. En el comedor, si alguien intentaba provocarme, bastaba con que Javier me mirara desde su mesa para que supiera cómo responder. A veces con una palabra, a veces con silencio. El punto de inflexión llegó una tarde de lluvia, cuando la mayoría se había refugiado en las zonas cubiertas del patio.
Estábamos sentados en un banco, observando el movimiento. Sin mirarme, Javier dijo: «No sé si vas a estar aquí mucho tiempo. Si sales, no olvides lo que aprendiste». «¿Y si tú sigues aquí?», pregunté. «Entonces me acordaré yo, no de lo que pasó, sino de quién fuiste cuando todo se vino abajo». En ese momento entendí que lo que estaba construyendo con él no tenía que ver solo con protección o supervivencia. Era un espacio seguro, en un lugar donde nada lo era. No éramos amigos como los de fuera. No había fotos compartidas, ni risas despreocupadas, ni promesas de vacaciones. Pero lo que había era sólido. Y aunque ninguno lo dijera en voz alta, sabíamos que dependíamos uno del otro para mantenernos enteros. Esa dependencia, pensé, podía ser un arma de doble filo. Y pronto descubriría por qué. El sobre llegó en la distribución de la mañana, blanco, con mi nombre escrito a máquina. No necesitaba abrirlo para intuir que no traía buenas noticias. Lo guardé hasta después del recuento. Cuando estuve solo en la celda, rompí el sello. Era de Teresa. 3 páginas firmadas con frialdad. Decía que iniciaba el divorcio definitivo. Argumentaba abandono emocional y falta de compatibilidad, como si nuestra vida juntos hubiera sido una negociación fallida. Lo peor no eran las frases ensayadas por un abogado, sino la última parte. Pensaba casarse con Álvaro, uno de mis antiguos socios, en pocos meses. Leí la carta 2 veces. No había rabia en sus palabras, solo indiferencia. El tipo de indiferencia que mata más que cualquier insulto. Comprendí que la traición no había empezado con mi arresto, sino mucho antes. El resto del día caminé como un autómata. Evité hablar con cualquiera, pero Javier lo notó. En el patio se acercó sin rodeos. «¿Qué pasó?». No respondí. Saqué la carta y se la di. La leyó sin cambiar de expresión. Cuando terminó, la dobló y me la devolvió. «Esto no dice nada sobre ti», afirmó. «Dice todo sobre ella». Quise creerlo, pero la sensación de fracaso me pesaba. Quizá tenía razón. Quizá estaba demasiado centrado en mi trabajo y no supe cuidar lo que teníamos. O quizá lo que teníais era una mentira que se sostenía solo mientras tú mantenías su mundo intacto, replicó. Guardamos silencio unos segundos. Luego añadió: «Aquí dentro es fácil olvidar quién eres. Afuera también. No dejes que esta carta te diga qué vales». Esa noche, antes del cierre, Javier se quedó un momento más frente a mi celda. No me dio un discurso. No intentó animarme con frases vacías. Solo dijo: «No estás solo». Eran 3 palabras simples, pero cargaban más peso que todo lo que había leído en esa carta. A partir de entonces, nuestras conversaciones cambiaron. Ya no eran solo consejos prácticos o historias fragmentadas. Hablábamos de lo que haríamos fuera, aunque ninguno de los dos supiera si esas posibilidades llegarían. Javier decía que abriría un pequeño taller de carpintería. Yo, que no volvería a un despacho que me robara la vida. Un día, mientras trabajábamos en el taller, me pasó un trozo de madera. «Para ti, empieza algo», dijo. Tallé una figura torpe, pero no me importaba el resultado. El gesto era lo importante. Aún así, la tensión fuera de ese pequeño círculo seguía creciendo. Algunos internos empezaban a notar que pasábamos demasiado tiempo juntos. Las miradas duraban más de lo habitual. Los comentarios velados circulaban. En prisión, cualquier vínculo fuerte es observado con lupa, porque significa lealtad, y la lealtad es un recurso valioso y peligroso a la vez. Una tarde, mientras volvíamos del comedor, un interno murmuró algo a mis espaldas. No lo entendí del todo, pero sí capté mi nombre y el de Javier en la misma frase. Javier lo oyó, pero no se volvió. «Ignóralo», me dijo en voz baja. «Aquí, responder es darles poder». No insistí. Sabía que tenía razón, aunque sentía que aquello era solo el inicio de un problema mayor. La carta de Teresa había sido un golpe, pero también una línea divisoria. Antes de leerla, aún creía que parte de mi vida anterior podía salvarse. Después, comprendí que todo lo que quedaba estaba aquí, en medio de este lugar, y que Javier era la única pieza que mantenía en pie lo que me quedaba de mí mismo. Y aunque no lo dijimos en voz alta, los dos sabíamos que esa dependencia no pasaría desapercibida por mucho tiempo. La noticia llegó un lunes cualquiera, en boca del abogado que apenas recordaba mi caso. El tribunal ha aceptado la revisión. Con las pruebas nuevas,
Saldrás en 3 semanas. No sentí alegría inmediata. Lo primero que pensé fue en Javier. 3 semanas para que todo cambiara y para que lo que habíamos construido quedara dividido por un muro. Se lo conté esa misma tarde, en el patio. No me dejó terminar. Eso es lo que querías desde el primer día, dijo. No si significa dejarte aquí. Luis, saldrás porque eres inocente. No conviertas eso en una condena. Intenté insistir, pero levantó la mano. No hagamos de esto una despedida larga. Aprovéchalo. Los días siguientes se sintieron más cortos. Seguimos trabajando juntos en el taller, hablando en las noches, pero había una urgencia silenciosa en cada conversación. Empezamos a planear qué haríamos fuera, aunque sabíamos que él tardaría años en cruzar esa puerta. En la última semana, me pidió ayuda con algo en la zona de carpintería. Sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Es para ti. No lo abras aquí. No hizo falta preguntar qué era. Lo guardé sin mirarlo. El día de mi salida amaneció frío. Javier apareció antes de que me llevaran al área de registro. No hubo discursos, solo una frase. No olvides quién eres cuando cruces esa puerta. Le respondí con otra. No olvides que te esperaré. No nos dimos la mano ni nos abrazamos. No aquí. Solo nos quedamos mirándonos hasta que un guardia me hizo girar. Fuera, el aire se sintió distinto, pero no tanto como había imaginado. El silencio de la calle contrastaba con el ruido constante que había dejado atrás. En el bolsillo, el paquete de Javier pesaba más que mi propia libertad. Lo abrí esa misma noche. Era una figura de madera, un caballo en pleno galope, tallado con precisión. En la base, grabadas unas palabras, para que recuerdes que la libertad no es solo un lugar. Pasaron los meses. Me instalé en un pequeño piso, encontré trabajo lejos del sector financiero y empecé a colaborar con una asociación que ayudaba a presos sin recursos legales. Cada caso que revisaba me recordaba que Javier seguía allí. Le escribí cada semana. A veces recibía respuesta, otras no. Cuando hablábamos por teléfono, evitábamos lamentarnos. Él me contaba de nuevos internos que estaba enseñando a leer, de mejoras en el taller, de cómo mantenía la cabeza ocupada. 1 año y medio después, recibí una llamada de su abogado. Libertad condicional aprobada. La fecha, 2 semanas. Ese día llegué a la puerta de la prisión antes de que amaneciera. Cuando lo vi salir, llevaba una bolsa pequeña. Caminó directo hacia mí. «Te dije que vendría», dijo, sin detenerse. Respondí sin pensar. «Y yo que te esperaría». No hubo nada más que añadir. Nos fuimos caminando juntos, sin mirar atrás,